El Banco Central tuvo que revisar 2 veces al alza las perspectivas de crecimiento económico para este año, con lo cual se consolida Paraguay como uno de los países que más va a crecer en la región. Segundo, respecto simplemente a la Argentina, pero con una gran diferencia. Argentina está rebotando, entonces cuando un país rebota es muy fácil crecer 5, 7 o 9%. Nos ocurrió a nosotros, no me acuerdo en la época de Lugo, era que crecimos 12%, era efecto rebote únicamente más que crecimiento real. La gran diferencia con Paraguay es que este va a ser el tercer año consecutivo donde vamos a crecer por encima del 4%. De hecho, tenemos un promedio estimado con el número actual del Banco Central, 4,5% de crecimiento promedio en los últimos 3 años. El Banco Central tuvo que revisar 2 veces al alza las perspectivas de crecimiento económico para este año, con lo cual se consolida Paraguay como uno de los países que más va a crecer en la región. Segundo, respecto simplemente a la Argentina, pero con una gran diferencia. Argentina está rebotando, entonces cuando un país rebota es muy fácil crecer 5, 7 o 9%. Nos ocurrió a nosotros, no me acuerdo en la época de Lugo, era que crecimos 12%, era efecto rebote únicamente más que crecimiento real. La gran diferencia con Paraguay es que este va a ser el tercer año consecutivo donde vamos a crecer por encima del 4%. De hecho, tenemos un promedio estimado con el número actual del Banco Central, 4,5% de crecimiento promedio en los últimos 3 años. Los indicadores iniciales que tenemos es que son números muy buenos nuevamente en la cuestión de empleo. Entonces coinciden, ¿verdad? Crece la economía, se genera empleo, baja la pobreza. Al final de cuentas lo que queremos es que este crecimiento llegue a la gente y vemos que llega bajo la forma de empleo o bajo la forma, digamos, de reducción de pobreza. Falta, claro que falta. Estuviste hablando de desafíos, hay un montón. Me tengo que quedar 4 días para hablar de los desafíos. No tenemos tiempo, pero no somos tan tercos en decir de que este es el país perfecto. De hecho, hablando del gol, mucha gente movió la pelota, alguien metió el gol. Ahora, el gol lo metes con una táctica. Y yo creo que este gobierno lo que fue exitoso fue en la táctica, cómo se aproximó a las calificadoras de riesgo para convencerles finalmente de que sí éramos grado de inversión. Y hay muchas anécdotas ahí. Felipe sabe muchas de esas anécdotas. Algún día vamos a escribir los libros. Pero sí, no es una cuestión de que nos dieron porque hace 20 años, teníamos hace 10 años que no nos subían la calificación. ¿Qué pasó? Claro que hay trabajo del gobierno en convencerles finalmente a eso. Pero una de las cuestiones que a ellos les gustó siempre fue la cuestión esta: no somos perfectos. Te voy a hablar de mis virtudes, que acabo de decir algunas, te voy a hablar de mis defectos. El desafío es mantenernos con esta prudencia que hemos demostrado durante los últimos 20 años, porque no es fácil. Más de 20 ya tenemos. ¿Cuándo fue el programa Sombra que ustedes firmaron? No, antes, ese es 2003, no, 2002. 2002 sí, casi te cerraron el BNF hasta que rescataste. Pero sí, sí, claro, entonces hace mucho tiempo que viene esta idea de mantener y no siempre es fácil. O sea, siempre tenemos que recordarle a la gente de que acá hay una regla de oro. Y la regla de oro, creo que yo fui bastante claro la semana pasada, la regla de oro es cumplir con lo establecido en la ley de responsabilidad fiscal. A partir de ahí podemos discutir cómo vamos a distribuir el dinero que tenemos. Y a partir de ahí podemos pensar qué obras podemos hacer, qué políticas podemos implementar. Pero yo he sido claro, como jefe del equipo económico, el presidente de la República ha sido muy claro esta mañana cuando le preguntaron también los periodistas con respecto a esa cuestión. Acá no se negocia la cuestión de la responsabilidad fiscal. Eso está en piedra. Así como los mandamientos, eso está en piedra. Y no se va a negociar. La función mía es hacer cumplir el 1.9 este año y el 1.5. Aunque llore, chille quien chille, lastimosamente es lo que nos toca a nosotros como labor y lo vamos a cumplir. ¿Qué más tenemos? La cuestión del presente es importante, la cuestión del futuro es importante. ¿Y a qué me refiero a eso? Tenemos que garantizar la solidez que tenemos ahora, pero tenemos que garantizar la solidez a mediano plazo. Por eso que nosotros hemos sido muy enfáticos en la cuestión de las reformas. ¿Con dobles intenciones o no?
alguna gente no quiere diferenciar entre reformas que se hacen para tener un impacto inmediato y reformas que se hacen para tener un impacto en el mediano plazo. Ejemplo, impacto inmediato ha sido la creación del Ministerio de Economía. O sea, por primera vez, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de estar en el Congreso, presentaron un Plan Nacional de Desarrollo, donde se sentó toda la comisión directiva del Senado a escucharnos a nosotros presentando cuál es la visión de Paraguay 2050. Por primera vez. O sea, cuando estaba antes la Secretaría Técnica de Planificación, tuvo también su plan 2030, pero no llegó ni a la vereda de lo que es el Congreso. Y si no tenemos el apoyo, ¿verdad?, de gente que finalmente te pasan las leyes, te votan las leyes, no vas a llegar a muchos lados con un plan 2050. Entonces, el hecho de haber traído la Secretaría Técnica de Planificación al Ministerio de Hacienda en ese entonces y la creación del Ministerio de Economía, ¿qué es lo que le da? ¿O cuál es nuestra visión? Te dejar que las buenas ideas tengan una espalda política para poder implementar las cosas. Por eso hemos traído la cuestión de la Secretaría Técnica de Planificación. Para mí la visión no es que se trabaje con el gobierno tiene suficiente, está cerrado. Ahora, no voy a capitalizar para no usar esa plata, capitalizo para que trabaje con el sector privado. Y ahí se están haciendo esfuerzos para no solamente para que haya financiamiento a las grandes obras, la otra tuvimos Fonplata también. Y Fonplata es mucho más chico y una de las cuestiones que yo dije ahí es necesitamos trabajar con el sector privado, pero no me des plata a mí, yo ya tengo suficiente para ruta, para agua, para lo que sea. Trabajar con el sector privado, trabajar con empresas más pequeñas. No busque solamente al agro, no busque solamente al sector financiero, no busque a estos dos grandes proyectos que están ahora en andamiento en Paraguay. Busquen capital para el sector privado mucho más chico.